Buenas noches y gracias por acompañarnos en el Heraldo Televisión. A nombre de mi compañero Maximiliano Espejel, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis y de debate político para hablar en esta ocasión de temas importantes de la agenda nacional, como lo hacemos diariamente y ya de manera tradicional en el Heraldo. Hoy hablaremos del plan migratorio del presidente Andrés Manuel López Obrador a 45 días del acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Es importante recordar que el canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirma que el flujo migratorio ha bajado 36.2%. Sin embargo, las cifras siguen siendo muy altas. Tan solo de enero a junio de este año, la migración de la niñez centroamericana ha crecido 132% de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Migración. Son cifras de nuestro propio país. Los invito pues a que se queden con nosotros para analizar este tema. Soy Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida y para iniciar vamos a hacer y presentar un contexto de la situación migratoria que vivimos actualmente. Se cumplieron los primeros 45 días del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos. Se evitó así que Donald Trump impusiera aranceles a productos mexicanos. El secretario de Estado me hizo saber que el gobierno de Estados Unidos respeta esas decisiones y los avances que hemos obtenido, y acordamos reunirnos de nueva cuenta para ese y otros temas en Washington dentro de 45 días. Las medidas implementadas por el gobierno mexicano para disminuir el flujo migratorio hacia los Estados Unidos han surtido efecto y no nos hemos convertido en el tercer país seguro como se estimaba. Nos quieren convertir en un país enjaulado. Si se llega a aprobar la condición de tercer país seguro, esto significa que los que entran aquí ya no pueden salir. Esto es importante y lo subrayo porque si ustedes recuerdan el debate hace apenas 45 días, era si aplicábamos lo que Estados Unidos propone, que es el tercer país seguro. Hicimos ver que las decisiones que México ha tomado, de acuerdo a su propia ley y a sus decisiones, sus orientaciones, ha sido eficaz. El canciller mexicano afirmó que aplicando las leyes mexicanas vigentes se ha logrado una reducción del 36.2% del flujo migratorio. Sin embargo, el deseo de muchos centroamericanos por lograr el sueño americano continúa, a pesar de tantas restricciones, ya que huyen de la violencia, la guerra y la pobreza que hay en sus países. Ahí se sufre y todo, pero como es lo que buscamos, es para nosotros mucho mejor irnos en el tren, en la bestia, porque honestamente no nos molesta migración. Pero imagínense, allá estamos pagando casi dos a los soldados y pagándoles también a las maras. O sea, que ya son dos, o sea, no se puede vivir, sea 18, MS, o carteles que andan también en drogas, que se están dedicando a la delincuencia, para agarrar fuerza, pues. Y las maras, las pandillas. Yo tuve un negocio y tuve que cancelarlo. En Tijuana, activistas de derechos humanos y autoridades del Consejo Estatal del Migrante reportaron que ya son 10,000 centroamericanos retornados de Estados Unidos en los primeros meses de 2019. Los migrantes se están quedando en México, tan es así que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, estima que las solicitudes de refugio pueden ser históricas. Y este año la Comar ha lanzado estimaciones de que podríamos cerrar con más de 80,000. Oscar Vargas, El Heraldo Televisión. Podríamos hablar de cualquier tema en la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero no me queda la menor duda, y a muchos no nos queda duda, que el tema migratorio será el que marque sin duda alguna su sexenio, su administración, y esto nos da para muchos un tema sumamente complejo. Para platicar sobre este tema, hoy nos acompaña la maestra Rebeca González Camacho. Ella es especialista en migración. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias, maestra, por estar aquí. Gracias, Jesús, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros la diputada Laura Rojas, diputada federal por el Partido Acción Nacional. Diputada, bienvenida, gusto en conocerla. Hola, Jesús. Mucho gusto a todos. Gracias por la invitación. Está con nosotros un hombre con el que hemos platicado de manera regular sobre el tema migratorio, Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras, y me da mucho gusto que se encuentre aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, ya tendremos oportunidad de platicar con él la historia por la que ha vivido, la detención que sufrió, pero empecemos por lo primero con nuestros invitados. Una primera impresión de la situación que se ha vivido, pues no nada más en estos 45 días, sino a lo largo de los últimos años, cómo se ha incrementado y se ha intensificado el problema migratorio. Maestra Rebeca González Camacho,
este problema migratorio, una primera impresión de cómo se encuentra en estos momentos y si el gobierno mexicano ha logrado avanzar en lo que se ha comprometido con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, mi impresión te podría decir, Jesús, que la política migratoria que está ejecutando el gobierno federal en estos momentos es básicamente un retroceso de 10 años. ¿Por qué? Porque estamos violando derechos humanos, estamos violando las leyes federales y leyes locales y leyes secundarias y también a nivel internacional. Y si estamos cumpliendo, pues sí, Trump ya nos avaló y nos dijo que sí cumplimos. Su métrica el día de hoy es que sí cumplimos, mañana o en 45 días vamos a ver cómo amanece. Por lo menos hoy estamos salvados, ¿no? Hoy la libramos. Hoy por lo menos hoy la libramos, mañana quién sabe. Diputada Laura Rojas, ¿cómo llegamos a este punto, estos 45 días y una primera impresión de cómo se ha manejado el tema migratorio en la actual administración? Bueno, pues yo coincido con Rebeca en que la nueva política migratoria que ha adoptado el presidente López Obrador es lamentable, va en contra de la tradición histórica que nuestro país había asumido con respecto a este fenómeno, una política de puertas abiertas, una política que privilegiaba el asilo, el refugio, en fin, una posición histórica a la cual el presidente López Obrador pues le dio la espalda, ha cedido claramente al chantaje de Trump a partir de la amenaza arancelaria y esto pues claramente es lamentable. Ahorita ya estamos en esa posición. El presidente López Obrador ya se comprometió, el presidente Trump ya nos felicitó más de 14 veces, ya perdí la cuenta, lo cual no nos honra, me parece que felicitaciones por parte de Donald Trump no es algo que nos honre. Y pues sí, en efecto, sí estamos cumpliendo a costa, me parece, pues de haberle dado la espalda a una posición histórica que nos hacía sentir orgullosos de ser mexicanos. Decía Porfirio Muñoz Ledo precisamente en estos días que la soberanía no es cerrar las fronteras, ¿no? Y ha sido uno de los profundos críticos de cómo se ha realizado toda esta política migratoria. Irineo Mujica ha estado, pero pues en el campo, ¿no? En los caminos con los migrantes, sufriendo el frío, el calor, las vejaciones, las presiones, la cárcel. Sí, de todo, ¿no? Todo absolutamente, ¿no? ¿Cómo ha visto el manejo del gobierno federal sobre el tema migratorio? Pues definitivamente es un cambio del día y la noche, se fue de extremos a extremos. O sea, pero desde un principio yo creo que este gobierno dio señales a Donald Trump de que iba a aceptar el programa, dijeron de quédate en México, incluso yo no sé si recordamos, pero también Marcelo Ebrard en un tiempo dijo que iba a construir la policía fronteriza. Y realmente esto es lo que ha pasado, a pesar de que la ley dice que, por ejemplo, en la ley de 2011 nosotros tenemos bien claro que solamente la persona que pueda cuestionar sobre migración es migración. Ahora tenemos policía municipal, federal, estatal y a todo el mundo, y todos, la verdad, robando. Porque me ha tocado en los autobuses cuando suben las personas y las están bajando y les están quitando dinero y dejándolas ir. A ver, esto es importante porque, bueno, antes sabíamos que algunos agentes de migración extorsionaban a los migrantes que entraban por el sur y era un verdadero viacrucis, un infierno. Y conocemos las historias en el sur. Ahora se han sumado ¿quiénes más a las extorsiones? Definitivamente todos. Policía Federal, Guardia Nacional. ¿Guardia Nacional? La Guardia Nacional yo ni la toco, dice, porque ahorita dice, si le tocas Guardia Nacional a López Obrador, definitivamente se enoja y pues, o sea, si de esa manera ataca a los de esos, y a mí me han metido a la cárcel, la verdad, yo no me meto con la Guardia Nacional, pero la verdad es que la Guardia Nacional, o sea, si ayuda, yo no sé a qué. Porque, por ejemplo, lo que hemos visto en el norte es que, por ejemplo, andaban correteando niños, en el río también lo mismo, y entonces, por ejemplo, yo ahorita, o sea, en lo que he visto en la Guardia Nacional, va acompañando al Instituto Nacional de Migración, va la Policía Federal y tienen un show, pero realmente yo creo que la contención nunca ha servido y definitivamente este gobierno, el único que es culpable de la migración y el incremento de la migración es este gobierno, porque no ha sabido desde un principio cómo manejar la migración, la ha incentivado dando su doble discurso y después hizo que mujeres, niños que no habían visto. Tengo 20 años y jamás vi a un gobierno tan mal manejo. Bueno, pues estamos en un punto en el que nuestros tres invitados están en un punto de coincidencia en que hay un retroceso, en que las cosas no han ido, digamos, en un punto de una defensa de los derechos humanos. Maestra Rebeca González, usted nos habla de un retroceso de al menos 10 años, por lo que nos dicen, a lo mejor hasta de más tiempo. ¿Coinciden que se ha complicado el problema de las extorsiones, no nada más de migración, sino de otras entidades o agentes que ahora se involucran en el tema migratorio?
Mira, lo que pasa es que en diciembre, cuando empezó este gobierno, se hablaba de una defensa de derechos humanos, incluso del cierre de estaciones migratorias, y sí empezamos a ver ese avance, ¿no? Pero yo creo que algo pasó cuando Olga Sánchez Cordero fue a Estados Unidos, porque ahí se rompió la relación. A partir de ahí, ni el comisionado de migración, ni la encargada de la política, Olga Sánchez Cordero, intervinieron más en la política migratoria. ¿Y quién entra? Marcelo Ebrard, y en adelante solo Marcelo Ebrard es quien encabeza toda la ejecución de esta nueva política migratoria, con detenciones, pero también el caso de Irineo, como de otros defensores, es de la criminalización de los defensores de derechos humanos. Irineo lo vivió en carne propia, pero también a tu pregunta, recientemente la Guardia Nacional ha tratado de entrar a albergues y esto viola la ley migratoria, que es el artículo 72, en donde no se pueden hacer inspecciones migratorias y la Guardia Nacional ha intentado hacerlo, incluso el día de hoy en la Casa del Migrante de Saltillo. Es que parece que hay una especie de desesperación, diputada Laura Rojas, de controlar el tema migratorio y le entran... Pues obviamente el Instituto Nacional de Migración, ahora la Guardia Nacional, el propio secretario Marcelo Ebrard, que lo hemos visto en un papel, y usted díganlo como legisladora, en el momento que lo quieran llamar a comparecer, ha funcionado como secretario de Relaciones Exteriores, como secretario de Economía, como secretario de Gobernación, es multiusos, ¿no? El secretario. Ante esa posición de un Marcelo Ebrard que quiere recomponer las cosas, y este fenómeno que nos comenta Rebeca González, ¿cuál es la posición del legislativo ante lo que está ocurriendo? Bueno, la oposición ha sido bastante crítica desde el principio al respecto de esta nueva... A ver, primero fuimos críticos cuando el presidente López Obrador pues invitó a medio continente a venir a México, no porque quisiéramos lo que está sucediendo ahora, sino porque también el decir vengan todos a México sin estar debidamente preparados para recibir, o sea, primero te preparas y luego haces una invitación para que el país esté en condiciones de otorgar a lo que después nos comprometimos, que fue empleo, seguridad y salud, lo cual, por cierto, ahora pues vemos que no se está cumpliendo. Entonces, como bien dice Irineo, al principio el presidente López Obrador dijo donde comen dos, comen tres, que venga todo el mundo sin estar preparados, ¿no? Y entonces eso incrementó pues el flujo migratorio, lo cual hace reaccionar a Estados Unidos, porque en efecto sí se incrementó muchísimo el flujo migratorio desde que empezó este gobierno, quizá un poquito desde antes, porque incluso ya antes de que iniciara formalmente la administración, pero ya siendo presidente electo, ya lo había mencionado el presidente López Obrador, se incrementa, Estados Unidos reacciona diciendo, a ver, espérense tantito, nos amenaza con el 5% de aranceles. Entra Marcelo Ebrard a hacer esta serie de compromisos, el presidente López Obrador acepta, y ahora el problema que estamos viendo pues es las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los cuales están siendo víctimas pues los migrantes a manos de la Guardia Nacional, que por cierto eso ya nos valió una resolución votada en el Parlamento Europeo por mayoría, en la que pues nos señalan, ¿no? Nos hacen un extrañamiento como país y en el que señalan un asunto bien importante, Jesús Martín, que es que el fenómeno de la migración no debemos dejárselo en manos del Ejército, la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional está compuesta sí por Policía Federal, pero en su mayoría por Policía Militar todavía. Entonces, tienen que ser cuerpos especializados, policiales en materia migratoria. Entonces, no solamente tenemos ya el problema, digamos, de las personas que no están siendo pues bien tratadas, bien atendidas, etcétera, sino que además nos está costando ya también en imagen de país a nivel internacional. Nos cuesta en imagen de país, también nos cuesta en pesos y centavos. Irineo, platíquenos, ¿qué se enfrenta un migrante que entra desde el sur de México, llega a la frontera con los Estados Unidos? Ya se hablaba de 10,000 migrantes en la frontera, sumando también a los que han sido regresados desde los Estados Unidos. Los alcaldes no tienen recursos económicos ni los elementos de infraestructura para poder atender tal cantidad de personas. ¿Qué es lo que ha podido ver en algunos puntos de la frontera con Estados Unidos? Definitivamente he visto que el migrante, especialmente cuando comenzaron con las caravanas, que ya se estaba reprimiendo bastante las mujeres, los niños, que no se les daba entrada a los pueblos, que había una orden. Incluso, por ejemplo, pudimos ver que, por ejemplo, Sánchez Cordero, que decía la diputada o la maestra. La maestra González. La maestra, que después de que vino Sánchez Cordero, vino con instrucciones específicas de reforzar la frontera y vino con la
alegando que había 20,000 personas tratando de entrar a México en una caravana madre. Conociendo a Donald Trump, o sea, siempre esas palabras grandes de viene la gran caravana como si fuera una película de Hollywood, es lo que hizo y se lo dieron a Sánchez Cordero, que no lo supo manejar, y nosotros en su tiempo lo denunciamos. Entonces sabemos exactamente que, por ejemplo, que ya ella decía que iba a reforzarlo supuestamente para cuidar esta frontera. Yo, la verdad, si les digo la verdad, en lo personal, yo no me como eso de los aranceles. Eso de los aranceles es algo que ya ellos tenían pactados desde hace mucho tiempo, y la verdad, ahí ganaba López Obrador diciendo, miren cómo los defiendo del loco de López Obrador, que no le llama así porque realmente trabajan juntos. Y sí hay trabajo para otras personas, pero no para los migrantes, porque para él sí hay. Trump siempre maneja esta situación en la cual él supuestamente amenaza, después negocia y después clama victoria. No importa, pero eso ya lo tenían pactado. Pero, es decir, López Obrador y Donald Trump tenían pactado esto. Definitivamente. ¿Y quién gana en todo esto? Porque pues, aquí en México estamos perdiendo imagen, pero ganan políticamente, entonces. Los dos ganan políticamente. O sea, López Obrador le está haciendo la campaña a Donald Trump, ¿no? Para su reelección. Pero todo parece indicar que la política es apostarla a que no se reelija Donald Trump, por como estoy viendo las cosas y lo que están haciendo, no parece tener un plan B en una relación tan difícil, y ahora esto es una revelación de que finalmente ellos se entienden y se apoyan mutuamente. El New York Times lo dijo. El New York Times lo dijo en su eso, que no realmente Donald Trump, o sea, esto ya estaba pactado desde que Sánchez Cordero regresó con esta supuesta caravana, que era todo un show, y que se salió y se le salió de las manos, y al último dijo pues que no había llegado la caravana madre, pero se había llegado el retoño de la caravana madre, que eran como 200 personas. Ahora el New York Times dijo bien claro que nada de lo que estaba pactado aquí no había estado pactado anteriormente, y que esto simplemente era otro sistema de Donald Trump para quedar bien entre la ultraderecha y volvernos a utilizar. Yo sé que sí ganamos, claro que ganamos. Primero que nada necesitamos el Tratado de Libre Comercio, que obviamente lo están tratando, que ya lo habían dicho. Segundo, queremos el tren transísmico, que realmente va a resolver y nos va por traer al primer mundo. Y tercero, pues, o sea, la militarización que tenemos ahorita con la Guardia Nacional, y queda como héroes. O sea, toda la administración de esta administración de Obrador queda como héroes. Pero ya se les olvidó el muro, porque se hablaba primero de un muro, y también lo podemos decir que fue una victoria el que no construyan el muro de manera física. Sí, porque, o sea, realmente dice, o sea, Trump, ¿cuántos soldados, según él, tiene de la Guardia Nacional cuidando sus fronteras? Claro que es un muro, claro que sí, y son ciudades cárceles, muros y ciudades cárceles, todo el sur. Maestra Rebeca González, lo que nos ha planteado aquí Irineo es que es todo un show, una puesta en escena, que ya todo está planeado, pactado para que ganen políticamente ambos. Ante un escenario así, ¿qué se puede establecer para poder garantizar los derechos humanos, el tránsito de los migrantes, sin afectar la economía de nuestro país, garantizar que pasen en Estados Unidos los que puedan hacerlo, regresar a sus lugares de origen quienes no puedan hacerlo? ¿Qué planes, qué protocolos pueden funcionar ante un interés político mutuo como se ha planteado en estos minutos? Bueno, primero hacer una corrección. El artículo que se está violando con la Guardia Nacional es el artículo 76 de la ley migratoria, donde se prohíbe la verificación en albergues o en albergues de migrantes, nada más la corrección. Y correcto. Atendiendo a la pregunta, bueno, pues simplemente que los estados dejen de provocar estas crisis, porque son los estados, tanto México como Estados Unidos, quienes están provocando las crisis. Estados Unidos, al impedir la petición de asilo en el país que las personas quieren, que en este caso es Estados Unidos, y México, al no dejarlos o al no dotarlos de brindarles situaciones de seguridad, o básicamente la crisis es dejarlos desprotegidos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona entra a solicitar asilo a Estados Unidos y con este nuevo acuerdo o protocolo es regresada a México, ¿qué es lo que hace el gobierno mexicano? Recibirlo, el Instituto Nacional de Migración, y le da un formato de migrante, de visitante. Esto es como cualquier extranjero que llegue de visitante, de turismo, le da una forma migratoria múltiple. Con esa forma migratoria múltiple tú no puedes trabajar. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Orillarlos a la informalidad. En el mejor de los casos, que tuvieran un empleo. Ahora, para las personas que están llegando a la frontera, sí hay albergues, pero todos están saturados.
no hay algún albergue del gobierno federal o local que reciba a esta población, entonces los están dejando quizá a las familias, en el peor de los casos, en situación de calle. Te digo, si los padres no tienen una recepción de un ingreso, ¿qué van a comer todos los días? Y cuando van a ir a sus audiencias en Estados Unidos, ¿quién va a absorber esos costos? Es lo que te digo, los propios gobiernos, como lo menciona Irineo, provocan estas crisis porque justamente la detención y toda esta cuestión de logística, de llevarlos y traerlos y de tener una asistencia legal en Estados Unidos genera costos demasiado altos. Ahora bien, planteado ya esto, quiero que veamos juntos la posición de Andrés Manuel López Obrador de que se logró evitar un conflicto, por lo menos así lo ha mencionado, y esto brinca evidente mucho en lo que se ha planteado de que hay un interés mutuo, ellos mismos han creado esta crisis, pero Andrés Manuel López Obrador dice que se ha logrado detener una confrontación. Vamos a ver esta declaración a 45 días que estableció el gobierno de los Estados Unidos. Se hizo a un lado la confrontación. Dijimos muchas veces que para eso se inventó la política, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Entonces, sí vamos bien, a 45 días, fue buena la evaluación y vamos a continuar con lo mismo. Nos conviene a los dos países, a las dos naciones. Desde luego respetamos todos los puntos de vista, pero pensamos que fue lo mejor el que se ordenara el flujo migratorio. ¿Podemos hablar, diputada Laura Rojas, de un ordenamiento del flujo migratorio, como lo plantea el presidente de la República? Mira, yo la verdad creo que lo que se ha generado más bien es un desorden migratorio, ¿no? Y ahorita lo que me parece que en lo que tenemos que preocuparnos, y hace ratito me preguntabas desde el Poder Legislativo por el tema de rendición de cuentas, quiero decirte que yo estoy bastante preocupada porque los funcionarios de esta administración sistemáticamente se niegan a rendir cuentas ante el Congreso. Lo podemos ver en muchísimos ejemplos, desde la secretaria Albores con el tema de estancias infantiles, los temas económicos, en fin, y particularmente en este tema hemos estado varios legisladores haciendo constantes llamados a que vayan a comisiones, a la Cámara de Diputados, a sostener reuniones de trabajo con las comisiones respectivas, el comisionado nacional de migración, el subsecretario Alejandro Encinas, que supuestamente pues es también el encargado del tema, la secretaria de Gobernación, que, o sea, ellos son formalmente los responsables y se han negado a ir, pues yo creo que en parte porque realmente no traen ellos la conducción de la situación hoy en día. El propio, o sea, de facto el secretario Ebrard es el que ha asumido las funciones que formalmente le corresponden a la Secretaría de Gobernación, aunque sí el Instituto Nacional de Migración sí también está participando, pero alguien tiene que informar, ¿no? A los ciudadanos, pero no solamente a través de las conferencias de prensa en la mañana, sino que tienen que asistir formalmente al Congreso a rendir cuentas porque existen esos mecanismos de control establecidos en las leyes, porque es el Poder Legislativo el representante de los ciudadanos, en fin. Y hemos visto una evasiva permanente de los funcionarios en general, pero particularmente en este tema, y pues sí es muy grave, porque no hay información. Después de que se reunió el secretario Ebrard con el secretario Pompeo, pues lo único que hicieron fue sacar un boletín de prensa bastante escueto, que fue el que retomó la mayoría de los medios de comunicación. Ya después en la mañanera el secretario Ebrard pues dio un poco más de detalle, pero no hay un informe, o sea, no hay un reporte, no hay comparecencias en comisiones, no hay un diálogo entre legisladores, entre organizaciones de la sociedad civil, entre académicos, entre activistas, sobre las consecuencias de la implementación de esta nueva política. Entonces, ese es un tema, es un problema. Es un problema, sí, porque bueno, esto nos mete en otro camino de análisis que en un futuro con Maximiliano Espejel se va a analizar,
el papel de las conferencias matutinas. Parece que las conferencias matutinas han sustituido la comparecencia ante el legislativo, es decir, y el legislativo, que es la representatividad del pueblo en el Congreso. ¿Cuáles son los argumentos que les ponen para no asistir a comparecer? ¿Que no pueden, que tienen trabajo, les mayoritea Morena? No, ¿Cómo o sea, sucede, no? simplemente no se procesa, la mayoría de Morena simplemente no procesa las solicitudes de comparecencia, ¿no? O sea, tiene que haber un acuerdo de la Junta, le llamamos la Junta Directiva de las comisiones, tiene que haber una mayoría para que se cite a comparecer a un funcionario. Entonces simplemente se hacen de la vista gorda, o sea, no lo han tramitado. Yo hice una solicitud como miembro de la Comisión de Gobernación. Tengo que decir en justicia que la presidenta de la comisión me ha dicho que sí se aprobó ya, me lo dijo ayer, y que están en espera de que les respondan cuándo va a ser. Eso es una buena noticia. Esperamos que sí ya, pero se tardaron muchísimo y ha sido así como muy complicado que se procesen por parte de las comisiones, y vamos a ver pues si no nos las hacen cansada y nos dan largas para darnos la fecha de la comparecencia. Pues aquí tenemos un problema en cuanto a información y flujo de información. No va el secretario de Relaciones Exteriores al Congreso, pero sí ha dado datos en la conferencia matutina. Después de los anuncios, vamos a ver qué opinan nuestros invitados sobre los datos que se han dado de un ordenamiento del flujo migratorio, ya vimos que no están de acuerdo, y la disminución del flujo de migrantes y datos que dio a conocer Marcelo Ebrard. Después de los mensajes, entramos a esta parte del tema. Y a toda esta realidad que nos han planteado nuestros invitados, los intereses políticos mutuos, el haber generado ambos gobiernos el problema migratorio, ¿qué tanto ha disminuido el flujo migratorio en nuestro país para que se hable de un cumplimiento de las exigencias o peticiones de los Estados Unidos a México? Este lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, daba datos, hablaba de una disminución del 36%, inclusive daba datos que a continuación te presento. En un instante vamos a tener precisamente las declaraciones de Marcelo Ebrard, quien precisamente daba estos datos, y bueno, preguntarle a nuestros invitados, realmente, ya lo tenemos, a ver, vamos a verlo primero para entrar en contexto y le preguntamos a nuestros invitados de hoy. Mira, el día 7 de junio, el número que teníamos entre ambas partes era 3.880 por día. Personas que habían llegado a los Estados Unidos cruzando el territorio de México. Al día 13 de julio es 2.652 personas. Entonces la reducción exacta es 36.2%. Lo que tenemos nosotros que hacer, no se pactó un número para los próximos 45 días, pero nosotros vamos a mantener el esfuerzo y que la tendencia sea cada vez a bajar más. Esto es precisamente lo que nos decía la diputada Laura Rojas. Este tipo de información tiene que darse ante el Congreso, pero actualmente se hace en una conferencia matutina. Maestra Rebeca González, ¿ha disminuido el flujo migratorio, como lo señala el secretario de Relaciones Exteriores? Bueno, pues yo la cifra no la puedo poner en duda porque son ellos quienes detienen y son ellos quienes deportan, entonces creámosle en las cifras. Pero lo lamentable es eso, que la regla sea que se demuestre esto, que la detención y la deportación es lo que impera aquí con la población migrante, porque también el sistema de asilo está colapsado, ¿no? Desde hace mucho se solicitó que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado incrementara sus recursos para poder agilizar los procesos de asilo y darle reconocimiento de refugiado, y simplemente para este presupuesto no pasó, y es por eso que el sistema está colapsado, no hay personal, hay listas de espera para las personas que quieren registrarse tan solo para solicitar asilo, y el mismo caso para las personas migrantes que están hacinadas en las estaciones migratorias. O sea, ya no hay persona que quepa en las estaciones migratorias, e incluso las que buscan regularizarse aquí en México, pues tampoco lo pueden hacer porque no hay suficiente personal. Como lo mencionaste, el personal de migración ha sido de las instituciones más corruptas en el país, y por lo mismo se hizo un recorte o se hizo bastantes despidos, y ahora cuando más trabajo tienen es cuando menos personal hay. Exactamente. ¿Ha bajado el flujo migratorio a su modo de ver, diputada Rojas?
Pues yo estoy igual que Rebeca, o sea, son las cifras que está dando el propio gobierno y pues hay que creerles porque en efecto ellos son los que están contabilizando, ¿no? Entonces son las cifras oficiales que tenemos. También hay algunas cifras que no están actualizadas, pero que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración reporta que de enero a mayo, ese es su último reporte, nos han devuelto de Estados Unidos a México a 89,185 personas, ¿no? Bajo pues digo, desde enero. Y que y lo que también dijo el secretario fue que se habían repatriado desde México a sus distintos países de origen a 28,226 personas en 45 días. Entonces, bueno, claramente estas cifras y lo del 36%, casi lo del 36% de reducción del flujo migratorio, pues dijo el secretario que pasamos de 3,880 a 2,652 personas por día. Sí es por día, ¿no? Entonces, pues sí, son las cifras que ellos están dando y a mí sí me hace sentido que haya esta reducción, pues precisamente por todo este despliegue y todas estas medidas inhibitorias, pues que porque así fueron diseñada esta política para inhibir el flujo de personas migrantes de otros países y el despliegue pues tan espectacular, digamos, de la Guardia Nacional, tanto en la frontera sur de México como pues también el resto de los del territorio nacional. Ya decía el diputado Muñoz Ledo que pues la Guardia Nacional no estaba para perseguir migrantes sino delincuentes y ahorita están invertidos gran parte de ellos en esta política, en estos procesos. Pues estas cifras son sorprendentes y nos hablan de un problema humanitario gravísimo, porque bueno, de los 86,000, menos los que han sido repatriados, menos el 36%, pues podemos inferir así a grosso modo que al menos 20,000 migrantes están circulando por todo el territorio nacional, están en la frontera sur, en el centro, en la frontera norte, hacinando todas las estaciones migratorias. Irineo, ¿cuál es su opinión de estos datos? Si baja, no baja, y qué es lo que lo baja en lo que ha conocido en la tierra, en el campo, en el camino, pues. Pues lo que yo he visto más bien también tiene mucho que ver con que, por ejemplo, ahora sí hay una política clara de contención y esto, las imágenes, siempre que ha habido algo así, como por ejemplo las imágenes del niño saliendo del río, las imágenes de los niños muriendo en los lugares, quedan psicológicamente. Sí es cierto, han bajado estos números, pero estos números se han pagado con sangre. Porque la verdad, esos niños ahí, la gente que ha estado sufriendo, que está pagando, son refugiados, son gente que busca refugio, que viene huyendo de la violencia. Y esto realmente, pues, o sea, lo estamos pagando, lo hemos sacrificado, un derecho, al menos a las personas, y especialmente a mujeres y niños, porque son las personas más vulnerables y la que este gobierno se ha encargado de perseguir peor que ningún otro gobierno. Esta reducción se ha pagado con sangre. Sí. Así es. Vaya aseveración, ¿eh? Esto es gravísimo porque nos coloca entonces a México en una posición muy grave a nivel internacional, maestra. Sí, en efecto, como menciona Irineo, políticamente vamos bien, dice Donald Trump, pero a nivel humanitario vamos muy mal. El sufrimiento de los menores encerrados, se supone que conforme la ley de niñas y adolescentes, ningún niño, sin importar su estatus migratorio, debería de estar detenido. Debería de haber alternativas a las detenciones. Esto no existe. Igualmente, no solamente el sufrimiento por estar encerrados, sino todo lo que se vive dentro de las estaciones. Como lo mencionamos, hay mucha precariedad dentro de las estaciones migratorias y lo más importante es eso, si las cifras suben o bajan, para unos pueden estar bien, para otros pueden estar mal, pero lo peor es que estamos quizá deportando a personas que salieron de sus países en busca de protección, en busca, ya sea en Estados Unidos o en México, porque en sus estados la vida y la seguridad ya no es posible. Eso es lo que tenemos que entender, que hay flujos mixtos, hay migrantes económicos, hay familias, e incluso hay familias que buscan protección porque sus estados ya están... pues ya no son estados, ¿no? Ya no les pueden resguardar la seguridad que deberían de tener. Entonces, justo eso es lo que vemos ahora. Ahora vemos familias, ahora vemos niños, vemos menores no acompañados que están migrando. Entonces, todas estas personas que están devolviendo, pues estamos violando el derecho a solicitarles, estamos violando su derecho a que soliciten asilo en este país, o incluso México está violando el principio de la no devolución al aceptar a los retornados que vienen de Estados Unidos
para que esperen aquí su proceso de asilo, que pues no sabemos cuánto va a durar y en qué condiciones las van a tener, ¿no? Porque también Estados Unidos tampoco, aunque los demócratas se pongan en contra de las políticas de Donald Trump, tampoco los demócratas abren un presupuesto para tener más jueces o acelerar estos procesos, ¿no? Y está en el menor tiempo posible en México. Ahora que Irineo, que se hablaba de este problema humanitario y se habla de los menores, hablando de cifras, 132% incrementa el flujo de migrantes menores de edad sin acompañamiento. Creo que esto se incrementa en el peor momento, cuando hay mayor violencia en el tránsito de los migrantes hacia los Estados Unidos. De lo que usted sabe, ¿cuál es el fenómeno por el cual fluyen los menores de edad y por qué se ha incrementado en este porcentaje que también arroja el Instituto Nacional de Migración? Yo creo que el número de familias migrantes que se incrementó tenía mucho que ver también con, porque fueron utilizados por Donald Trump también para las elecciones de medios términos, cuando, de midterm elections, dicen ahí, donde él en el 2018 empieza a decir, estas caravanas vienen y ahí viene el boogeyman y esto, lo otro, pero al mismo tiempo lo agarran todos los medios, lo agarra Centroamérica, lo agarran en todo el mundo y se dan cuenta que este tipo de fenómeno de muchas veces, y empieza el discurso de que ganó López Obrador, y López Obrador también dice, pues vengan todos, tenemos la casa abierta, hay trabajo, eres bienvenido, y pues las personas que tenían niños que estaban en esta violencia, pues salieron, toda la gente se vino de África, de diferentes lugares. Entonces eso creó, pero fue un conjunto, nada es definitivo, ni tampoco fue que solamente el gobierno y el mal manejo de la migración y la incentivación que hicieron, sino también Donald Trump los estaba utilizando políticamente, y la verdad, nos ha utilizado desde un principio cuando dijo que México era, violadores, rateros y qué tanto no nos dijo, y ahora definitivamente está diciendo, pues ahí vienen estos a invadirnos. La verdad es que nos está utilizando, nos va a seguir utilizando y nosotros le estamos jugando el juego, y la verdad yo creo que a este gobierno no le importa si están los demócratas o los republicanos, lo que le importa son sus intereses, y los cuales son los que él va a seguir, no importa quién esté. Esa es la respuesta a lo que le iba a preguntar. No hay alguien que detenga esa intencionalidad de Donald Trump. El gobierno de López Obrador, por lo que usted me dice, no lo va a hacer entonces. Pues no, yo creo que no, nadie. Yo creo que a Donald Trump no lo detienen, ni los republicanos, nadie lo ha detenido, ¿no? Pero, sí. Definitivamente también, digo, como siendo justos, hubo un mal manejo, y también estando cualquiera de los gobiernos que está, Donald Trump nos hubiera utilizado. Y definitivamente, pues ahora sí que siquiera, yo diría, siquiera que nosotros no tuviéramos que pagar todos los platos rotos. Porque, por ejemplo, en Europa, hicieron a uno de los países como tercer país seguro, pero toda Europa le dio dinero o se hizo responsable. Ahorita yo voy a Chiapas y la gente está sufriendo. Sí. La gente en los mercados, la gente en la calle, han vuelto un caos. ¿Sabes? Estas ciudades en cárceles, dice, ¿cuál ordenación? Estás hablando que el 30% de personas diarias, y tienes la gran mayoría todavía saliendo sin ningún control. ¿Por qué? Porque no tienes control sobre el Instituto Nacional de Migración, que la gran mayoría de esto lo ha hecho el Instituto Nacional de Migración. Dicen, que supuestamente, ¿por qué subió si ellos detuvieron las caravanas? ¿Por qué subió el flujo y en lugares donde no iban las caravanas? Es porque despidieron más de, creo, 5,000 personas, y en vez de tener nada más part-time, tenían tiempo completo para poder alimentar las bandas delictivas y poder realmente tener todo el trabajo que tenían para hacer. Diputada Laura Rojas, después de lo que describe Irineo, parece que el asunto se sale de control por momentos, que no hay una idea de por dónde empezarle. Estoy recordando que se han repartido varios millones de pesos a los países centroamericanos para que hagan programas productivos y evitar que la gente siga cruzando hacia nuestro país, pero lo que nos describe Irineo es una realidad tremenda en el estado de Chiapas, donde la gente está prácticamente en la calle. ¿Cuál es la posición de los diputados en cuanto a esta percepción de que podría salirse de control o de las manos esta situación? Mira, yo la verdad creo que esto fue todo muy precipitado, ¿no? Y que, claramente estamos en esta posición por una falta de planeación, de política pública, de pensar una política pública inteligente, ordenada, segura, regular, como lo marca el acuerdo de Naciones Unidas, que tanto han traído a cuento en estos días, porque nuevamente fue pura improvisación. Primero el presidente López Obrador dice vénganse todos, luego ya no sabemos qué hacer con todos acá, y lo que han hecho es reaccionar rápidamente, porque además
no solamente Donald Trump les dijo, me hacen lo que quieren, sino me lo hacen rapidito, o sea, tienen 90 días, y entonces en esos, por reaccionar rápido, lo que hemos visto es una política de contención, como ya se ha dicho mucho en esta mesa, de detención, de inhibición, pero no hay una política pública pensada, ni mucho menos implementada, ni diseñada para poder tratar el fenómeno migratorio como es debido. Ahora, quiero insistir mucho en este punto porque ya lo único que yo creo que podemos hacer en este punto es precisamente pues exigir al gobierno que trate de arreglar su desastre lo más rápido posible para poder atender a las personas que están en nuestro país, las que nos están regresando y las que siguen llegando, etcétera, etcétera, en condiciones que, o sea, de acuerdo al respeto de sus derechos humanos y que tengan todas las medidas de protección. Eso es lo mínimo que le podemos pedir al gobierno. O sea, ya estamos en esto, pues por lo menos arréglalo rápido para que lo puedas hacer bien. Sí quiero destacar, porque hemos dicho puras cosas negativas, porque la verdad hay muchísimas cosas negativas, sí. Pero sí quisiera destacar un aspecto de todo este desastre que sí me parece positivo, que es esta perspectiva que planteó incluso el presidente López Obrador desde la campaña, en la que yo estoy de acuerdo, que es pues que hay que atacar el fenómeno desde la raíz a través de un programa de cooperación regional, ¿no? O sea, cómo se atiende el fenómeno desde la raíz, pues entendiendo que somos que no solamente es México y de México o de Estados Unidos para abajo háganse bolas, o de México para abajo hacia el sur, digamos, háganse bolas, sino que es un fenómeno que nos impacta a todos y que tenemos que atender de manera regional. Esto es el desarrollo para Centroamérica y creo que sí hay una oportunidad. Lo bueno de estarnos llevando bien con Trump, entre comillas, ahorita, es que sí podríamos, y si no, pues ya sería un auténtico fracaso esto, por lo menos sí sacarle, como ya lo planteó el secretario Ebrard, pues una mayor cooperación. México ya puso una pequeña parte, pero que también Estados Unidos ponga una parte más importante para poder hacer un plan de desarrollo de la región de Centroamérica y la parte sur de México. Y el último tema es algo que también me parece importante, pues es ir poniendo en la relación bilateral con Estados Unidos otros temas que también nos importan a nosotros. Esto le importa mucho a la migración, le importa mucho al presidente Trump y a los Estados Unidos, pero a nosotros también nos importan temas de allá para acá, como es el tema de las armas, que tiene muchísimos años, que desde la oposición lo hemos estado planteando, incluso desde el sexenio de donde gobernó el PAN y con el presidente Peña, y que nos parece que está bien que el secretario Ebrard haya dicho, ok, ya estamos haciendo nuestra parte, ustedes ahora también cooperen con temas que nos interesan a México, como es el flujo de armas, que aquí sí es ilegal y que aquí nos genera muchos problemas. Bien, pues el asunto aquí hasta este punto nos llama poderosamente la atención porque, insisto, parece, sí, efectivamente estoy de acuerdo, hay cosas malas en su mayoría, hay cosas buenas que se pueden señalar, pero tenemos hoy una realidad, falta dinero para hacer todo esto, tanto que el plan de desarrollo para Centroamérica como el dinero que le está dando a los países que colindan con nuestro país, el fondo de fronteridad que no sabemos si va a fluir o no va a fluir y con cuánto va a contar, diputada. ¿Se ha comentado algo de ello? Porque quedó la palabrita ahí que no existe en el diccionario en español, la fronteridad, sí. Pero finalmente ahí está el planteamiento, pero ¿ha fluido algún peso? ¿Se va a empezar a repartir? Hoy platicaba con el presidente municipal de Mexicali y su problema es que no ha visto un peso y ellos mismos han tenido que apoyar a los migrantes que se encuentran en el lugar. ¿Qué va a pasar con ese fondo de fronteridad? Pues mira, estamos exactamente con las mismas preguntas que el presidente de Mexicali. Vuelvo otra vez al tema de seguimos, desde que se planteó todo esto, sí. Nosotros hicimos una serie de preguntas. Ok, ya hicieron este acuerdo con Trump y una de las preguntas clave que hicimos, ¿de dónde va a salir el dinero sí. para que necesitan los municipios que son receptores de estas personas migrantes, principalmente en la frontera y en el sur, ¿no? Los demás pues es un poco de tránsito. No hay respuestas de nada. Me acaban de confirmar en la comisión permanente del Congreso
intentaron que llamara a comparecer a la secretaria Olga Sánchez Cordero, igual que lo hemos intentado en la Comisión de Gobernación. No la van a ver. No ha prosperado, ¿no? Entonces me acaban de confirmar eso, no ha prosperado. Y entonces tenemos una serie de interrogantes sobre, como tú bien dijiste, el principal problema o la principal crisis que tenemos hoy día, que incluso ya fue hasta opacada por el tema de inseguridad y violencia, y que no tenemos respuesta por parte del gobierno federal. Ahora bien, es dinero, lo que estamos en el problema de que no hay dinero, ni en el sur, ni en el norte, ni en el centro, no hay dinero para poder atender el problema. Si hubiese dinero y se desarrolla, Irineo, un programa económico, de apoyo económico con la idea de que no fluya la migración hacia los Estados Unidos, ¿tendría éxito? Y lo pregunto en este sentido. Yo conocí a una persona que iba a trabajar a los Estados Unidos. Me decía que a él no le interesaba ganar pesos, que le interesaba ganar dólares, que porque con el mismo esfuerzo con el que se ganaba 100 pesos en México, se ganaba $100 allá, sí, claro. Con el mismo esfuerzo. Entonces, ante esa idea que es de una persona, pero no dudo que muchas personas piensen de esa manera, que van en la persecución de los dólares, no por una ambición, sino por una necesidad económica para llevar a sus familias. ¿Funcionaría un programa económico, de desarrollo económico en Centroamérica para detener el flujo ante esta forma de pensar el día de hoy de los migrantes? Pues, o sea, yo creo que va acompañado de la mano, porque el principal motivo de estos nuevos flujos exactamente sí tiene que ver con la pobreza, pero el número uno es la violencia. O sea, el número uno, Centroamérica es completamente, o sea, yo he ido y te aseguro que la violencia está completamente desbordada. Ahora el gobierno de Honduras está matando a la gente en la calle, está saliendo mucha gente por la violencia y es apoyado completamente por los Estados Unidos. Entonces es imposible que si la gente, aunque haya de comer, si te van a matar a tus hijos, por eso está saliendo tanto niño, aparte de que están siendo forzados a participar y si no, y yo conozco personas, un amigo mío, por ejemplo, que tenía a su niño de 7 años y tenía, o sea, a otro que tenía 12 años y su familia, y al último quería que toda la familia trabajara con ellos para se enlistaran con la Mara. Como no quiso, se llevaron al niño de 7 años y definitivamente, o sea, lo único que recibió fueron cómo le mandaron fotografías del niño que lo habían despedazado. Obviamente tuvo que huir con toda su familia de ese lugar y ese infierno. Entonces, si no están seguros tus niños, una señora que la venía en el tren, que habían abandonado a uno de sus hijos, esa señora, yo le hablé porque ese niño andaba solo y era un niño pequeño. Y le dije, ¿cómo es posible que usted deje que este niño venga con otras personas que supuestamente no son sus familiares cercanos? Y el niño terminó perdiéndose en el tren y nos lo trajeron al albergue y nosotros tuvimos que recibirlo. Lo que dijo ella de que se me muera en la puerta de mi casa y que se me muera tratando de huir y de salvarse, mejor que se vaya. Mejor que se porque salve ya por ella. Tenía otros hijos que los habían matado. Entonces, o sea, esta violencia es el factor número uno que está expulsando a estas familias. Pues entonces el enfoque no es el económico, estarían en un error en la forma del enfoque del Los problema. dos. Tendría que ser a la par entonces, desde su punto de vista. ¿Cómo lo ve usted, maestra, hablando de este motor de migración que es fundamentalmente la violencia? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica es una buena herramienta, pero para ver sus resultados va a ser a largo plazo. Sí, y lo que necesitamos ahorita es atender esta emergencia, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Para, en primera, que el gobierno reconozca el trabajo titánico que hacen las asociaciones civiles y religiosas, porque son estas dos tipos de asociaciones quienes están atendiendo, quienes están dando de comer, quienes están buscando recursos y fondos para seguir albergando a estas personas. Otra cuestión que se podría hacer es las tarjetas de trabajadores temporales, ¿no? Ahorita en el momento solo existe a Guatemala y en ciertas partes del país, ¿no? Si se ampliara a Honduras y El Salvador, sería una forma de revertir a que las personas sí vengan a trabajar, pero de una manera regular y temporal, ¿no? Es una manera de cambiar de la migración irregular a la regular. Y bueno, otra cuestión pues sería o en el siguiente ejercicio, apoyar a la Comar y como hacer mejor planeación, como lo decía la diputada, en cuanto a cuánto es el personal que se necesita para resolver las solicitudes de refugiados en México y para las personas que buscan regularizar su estancia en México. Porque, repito, si no tienen un
documento para trabajar de manera legal, ¿cómo queremos que esta economía mejore si vamos a seguir, si estamos apoyando o fomentando la economía informal? Entonces, igualmente se necesita voluntad política en las dos cámaras y a nivel federal, pero también se necesita apoyo, sin duda. Quien da empleo en este país es la iniciativa privada. Entonces, yo entiendo que muchas personas migrantes no les convence el salario mínimo aquí en México, pero es nuestra realidad y habrá unos que no acepten porque están pensando en dólares, pero aquellos que buscan su seguridad, si la ven que la pueden armar aquí en México, lo van a hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué quieren? Que sus hijos tengan acceso a educación, que sus hijos tengan un techo donde guardarse y que los padres puedan seguir todos los días trabajando para sus niños. Es lo único que están buscando. Yo no conozco a algún migrante que diga que viene a hacer fortuna aquí o en Estados Unidos, ¿no? Los que van a Estados Unidos en su mayoría sí puede ser por la parte de mayor ingreso económico, pero sobre todo porque hay muchas personas que ya tienen redes o familiares en Estados Unidos y esto facilita su integración en Estados Unidos. Y hablando de integración, eso es algo que se necesita también aquí en el país, crear una política de integración. En este país no existe una política de integración, tenemos inmigrantes por un lado, refugiados por un lado, personas mexicanas deportadas por otros, y cada uno se inserta, mas no se integra. Entonces, si no tenemos una política de integración, ¿qué es lo siguiente que va a venir? Una oposición, ¿no? Esperemos no sea de derecha, una oposición en contra de los migrantes, ¿no? Porque vamos a empezar con estos dobles discursos como Estados Unidos, que los inmigrantes nos están robando los empleos cuando no es así. Y eso hay que anticiparlo desde ahora, ¿no? Fenómeno que ya empezó en el sur. Ya empezó. Justamente lo que es es justamente lo que yo iba a decir. Es que eso ya lo estamos viendo, no de parte de ningún legislador, de ningún partido todavía, lo estamos viendo de la población. O sea, yo me acuerdo, ahorita, pues no sé si vieron un video de Zoe Robledo, el director del Seguro Social, pidiendo apoyo para las camas, no sé qué, y mucha gente le dijo, oye, pero pues estás regalando dinero a El Salvador y nos estás pidiendo a nosotros que cooperemos para las camas, ¿no? O sea, yo vi en Twitter muchos reclamos en ese sentido. Entonces, yo sí hemos visto escenas como nunca antes habíamos visto ya habíamos visto haitianos hace un par de años, hemos visto personas de África, o sea, gente que es impresionante la distancia que han tenido que recorrer para poder llegar a México, unos desde Brasil y cruzando todo el continente, es de verdad impresionante. Pero a eso sí yo ya estoy viendo pues con cierta preocupación que los mexicanos como sociedad sí somos muy clasistas, muy racistas y muy antimigrantes. Eso es una reflexión que tenemos que hacer también. Racistas, clasistas, antimigrantes, lo vimos en los primeros flujos, sobre todo de hondureños hacia Tijuana. Yo recuerdo los comentarios verdaderamente de rechazo que a lo largo de todo el trayecto se hacían. Me queda un minuto para despedir, minuto y medio. Yo les pediría 30 segundos una conclusión, Irineo. Sé que es difícil llegar a una conclusión en tan pocos minutos, pero lo que nos ha compartido ha sido verdaderamente impactante. ¿Hacia dónde vamos con el tema migratorio en este momento que nos encontramos desde su punto de vista? Necesitamos una responsabilidad de parte de los Estados Unidos. Si quieren que ayudemos a detener a las personas, necesita dar dinero, no utilizarnos políticamente. Necesitamos, un poco más de que los demócratas también, que Canadá, porque realmente este problema no es solo de nosotros. Y Centroamérica definitivamente eso. Estados Unidos quiere que detengamos, que pague. Que pague porque realmente la gente que está pagando es la de Chiapas. Esa es la gente que está pagando, los albergues, los mexicanos estamos poniendo, porque realmente tampoco este gobierno se ha hecho responsable de toda la situación que ha ido, ni ni los de Estados Unidos. Así es de que los demócratas tienen que dar, si quieren que México sea tercer país seguro, tienen que ayudarnos. Tienen que mandar dinero. Tienen que pagar su dinero. Asumir responsabilidades. Maestra Rebeca González. Yo también diría, si bien es una tarea difícil y compleja, no podemos perder el enfoque, respeto y trato humanitario, replantearnos, reestructurar las instituciones si es necesario, hacer una planeación de política pública, realmente dar una infraestructura de acogida y sobre todo yo diría, no en estos momentos o de inmediatez,
detener la criminalización a las personas defensoras migrantes y sobre todo empezar a crear una política de empatía o de solidaridad de la población mexicana hacia el pueblo que está llegando. Una conclusión, 30 segundos, por favor. Pues en el mismo sentido, de que necesitamos no reaccionar, sino en medio de la crisis darnos el tiempo para que el gobierno planee de manera inteligente. Y lo último es la responsabilidad compartida, no solo de Estados Unidos, no solo de México, también de los gobiernos centroamericanos que tienen hechos un desastre en sus países. Yo les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Irineo, muchísimas gracias por acompañarnos. También, diputada Laura Rojas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Rebeca González, maestra, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Jesús. Soy Jesús Martín Mendoza, muchas gracias por habernos acompañado en esta mesa política.